Hasta ahora hemos hablado mucho de los ciclos. En astrología todo es cíclico. Los planetas giran, las fases se suceden, las activaciones ocurren según ritmos regulares. A menudo he explicado que vivo según estos ciclos, que el objetivo de la cosmofilosofía era precisamente encontrar una forma de sabiduría en esa ciclicidad. Aprender a reconocer los ritmos celestes para vivir en armonía con ellos. Vivir en sincronicidad con los ciclos es aprender a danzar o bailar con el movimiento del cielo. Pero faltaba algo esencial en esta reflexión. Aún no habíamos hablado del clima. Los ciclos son una cosa y el clima es otra. Si queremos usar una metáfora meteorológica, los ciclos serían el tiempo meteorológico diario. El clima, en cambio, corresponde a lo que permanece estable en el tiempo. El tiempo varía de un día a otro. El clima define una estructura duradera. En astrología, el CAP, Cosmoarquitectura Personal, más conocido como carta astral personal, representa ese clima. No habla de lo que cambia cada semana, habla de lo que en nosotros no cambia, de lo que constituye nuestra identidad profunda. La palabra identidad proviene de la raíz idem, que significa lo mismo. La identidad es aquello que permanece idéntico a través del tiempo. Hay en cada uno de nosotros una estructura constante, una entidad que persiste. Eso es lo que la carta astral revela. Antes de querer vivir plenamente los ciclos, antes de interpretar los tránsitos y las activaciones planetarias, es indispensable conocer el propio clima. Dicho de otro modo, comprender quiénes somos en la duración. Los ciclos solo activan facetas de esa estructura global. Vienen a estimular diferentes dimensiones de nuestra personalidad. Pero esas facetas siempre pertenecen a un conjunto más vasto que éste no cambia. Sin conocimiento del clima, la interpretación de los ciclos sigue siendo superficial. Sin embargo, en Internet la mayoría de los astrólogos hablan esencialmente del tiempo meteorológico, comentan los tránsitos, las influencias del momento, los eventos mundiales, describen tendencias generales, a veces a escala colectiva. El mundo va a cambiar, se acerca una crisis, es posible una guerra, pero cuanto más global es el análisis, menos preciso resulta. La astrología mundial es amplia, la astrología individual es fina. Se puede decir que va a haber tensiones en algún lugar, pero no se sabe exactamente dónde se manifestarán. Es como sentir un calor en la palma de la mano sin poder decir qué dedo realmente arde. En cambio, el estudio del clima individual permite una comprensión mucho más específica. Mi trabajo consiste precisamente en ayudar a las personas a descubrir su clima de personalidad, comprender sus potencialidades, comprender cómo funcionan globalmente. Conocer el propio clima no es condenarse, es reconocer la propia estructura, y esa estructura está viva, como el clima. En geografía existen climas tropicales, subárticos, desérticos. Un individuo a gusto bajo un sol permanente no vivirá de la misma manera que otro acostumbrado a las largas noches del norte.
Es inútil querer imponer el clima tropical a un habitante del círculo polar. Del mismo modo, mis vídeos solo pueden hablar a aquellas personas cuyas facetas o clima global resuenan con el mío. Es normal que algunos no se identifiquen. Su clima es diferente. A esto se añade otro factor, el clima real en el sentido físico del término. El lugar donde se vive también influye en nuestra manera de ser. Habitar en los trópicos o en Noruega no produce los mismos efectos psíquicos. La luz, la duración del día, la temperatura moldean los comportamientos. Casi se podría hablar de psicoclimatología. Incluso puede existir un conflicto entre la astrología y el tiempo meteorológico real. Imaginemos que una posición planetaria estimula el deseo de movimiento, de aventura, de salir, pero afuera nieva o hay una tormenta. El impulso interior entra en tensión con las condiciones exteriores. Hay que renunciar, hay que adaptarse. En general, una tormenta no va a durar más de un mes. Si el impulso es profundo y duradero, merece ser honrado. Pero la prudencia física sigue siendo necesaria. Se trata de arbitrar entre el impulso interior y la realidad material. Esta tensión revela algo interesante. Estamos atravesados por ritmos múltiples, los ciclos astrológicos, el clima natal, las condiciones meteorológicas reales o el entorno familiar. Y en el centro de todo esto se encuentra lo cotidiano. En astrología la casa 6 representa el ciclo diario. Cada día, pase lo que pase, se reactiva. Cada mañana nos despertamos y algo debe ser realizado. En cada tema, cada carta astral, la casa 6 contiene al menos un signo, pero a veces también alberga varios planetas. Estos planetas se convierten entonces en funciones que deben activarse a diario. Independientemente del tránsito lunar o de los ciclos planetarios en curso, la casa 6 impone un ritmo permanente. En mi propia carta, 3 planetas ocupan esta casa: Urano, Júpiter y Neptuno. Se podrían resumir así: Urano, el astrólogo, aquel que busca comprender los mecanismos del mundo; Júpiter, el filósofo, en busca de sentido; Neptuno, el místico, orientado a la dimensión espiritual. Cada día estas 3 funciones piden ser activadas. Si paso un día sin filosofar, sin reflexión cósmica o astrológica, siento un vacío. Mi cotidiano pierde intensidad. Tener varios planetas en casa 6 a menudo significa tener jornadas densas, pero muchas personas ignoran que esta densidad forma parte de su clima. Pueden rechazar su cotidiano sin comprender que constituye el centro de su estructura. Puede incluso haber un conflicto interior. Neptuno, por ejemplo, prefiere los vastos horizontes, puede menospreciar las tareas cotidianas, hacer la compra, rellenar papeles, gestionar lo administrativo. He tenido que aprender a aceptar esta dimensión. Este aprendizaje lo hice a través de mi familia, a través de modelos parentales que valoraban el trabajo diario. Lo cotidiano no es un detalle, es una escuela. Tomemos el ejemplo de un sol en casa 6. Cada día se convierte en una escena donde uno debe existir, mostrarse, desempeñar un papel. Uno se percibe casi como el personaje principal de una película que recomienza cada mañana. Esta visión otorga a lo cotidiano una intensidad particular. Ya no se trata de llenar horas,
sino de cumplir con deseos internos a escala diaria. Así el clima natal estructura nuestra personalidad, los ciclos activan sus facetas, el tiempo meteorológico real puede crear tensiones, la casa 6 nos recuerda que pase lo que pase, la vida se juega cada día. Antes de querer interpretar los tránsitos mundiales o predecir el futuro colectivo, es fundamental responder a una pregunta más sencilla. ¿Cuál es mi clima? Porque es a partir de él que los ciclos cobran sentido. Y es en lo cotidiano donde este clima se encarna día tras día, en la intensidad de una existencia aceptada y vivida conscientemente.